Buenos días. Soy Marian Goicoechea, para quien no me conoce, soy nefróloga y trabajo en el Gregorio Marañón. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, hemos estado hablando mucho de las nuevas estrategias terapéuticas, las nuevas armas para evitar la progresión de la enfermedad renal diabética, pero hemos hablado también de proactividad y yo creo que hay un tema muy importante que nos queda por hacer, que es la identificación tanto de la enfermedad renal como de la enfermedad renal diabética desde atención primaria. Si no somos capaces, como hemos dicho antes, de medir una albuminuria, pues no vamos a ser capaces de ver lo que significa un potasio en la orina. Entonces, bueno, yo creo que todavía nos falta mucho camino por hacer y ahí es donde debemos de intentar, ¿no?, identificar, reconocer y ayudar a nuestros compañeros, no solo de atención primaria, sino de otras especialidades, a identificar a los pacientes con enfermedad renal diabética. Un placer presentar al ponente que está con nosotros. Bueno, yo creo que si alguien no le conoce es que no vive aquí y no vive en el mundo. Es Alberto Ortiz, es jefe de nefrología de la Fundación Jiménez Díaz. Es un gran amigo, él publica de todo, sabe de todo, la verdad, y lo hace tan bien que siempre, bueno, pues nos da nuevas ideas y nos da nuevas visiones de aquel tema que va a hablar. Adelante, Alberto, no te quito más tiempo y cuando quieras. Muchas gracias por la oportunidad para hablar de la necesidad de un diagnóstico más temprano de la enfermedad renal crónica, incluido la enfermedad renal crónica diabética. Tengo algunos potenciales conflictos de interés que confesar y, sin más, vamos a pasar a lo que es la situación actual y lo que espera que sea para dentro de 20 años así. Se espera que la enfermedad renal crónica se convierta en la quinta causa de muerte en el mundo, sexta en España, dentro de 20 años, que sea la segunda causa de muerte en España antes de fin de siglo, y los españoles de antes de fin de siglo han nacido ya, están naciendo ya. Se espera que para 2100 1 de cada 4 españoles tenga enfermedad renal crónica y entre 200.000 y 1 millón estén en diálisis o trasplante, de una población total de en torno a 25 millones. Y esto es lo que va a ocurrir. En cuanto a la prevalencia de enfermedad renal crónica en España, tenemos 2 estudios recientes, separados pues como por 10 años, y ha pasado de 1 de cada 10 a 1 de cada 6 españoles. Si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, pues esto es lo que va a ocurrir. Con lo cual tenemos un problema. Y la solución a lo mejor está en dejar de confiar en los expertos. Aquí los que tenemos una mayor edad, no os creáis nada de lo que estamos contando, porque ahora mismo creemos que es verdad y por eso lo decimos, pero a lo mejor no es tan verdad. Y la nueva generación lo que tiene que hacer es dudar de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Pues ahora hay un concepto ampliamente reconocido internacionalmente, cuando durante más de 3 meses hay evidencia o de daño renal, y la más conocida es la albuminuria, por encima de 30, aunque hay otras, o el filtrado glomerular está disminuido. O sea, primer concepto novedoso, siglo XXI, que no estaba el siglo pasado. Se puede tener enfermedad renal crónica con una función renal perfectamente normal. ¿Y de dónde vienen estos dinteles? ¿Por qué filtrado glomerular por debajo de 60, albuminuria por encima de 30? Pues son dinteles que marcan un aumento del riesgo de eventualmente progresar hasta necesitar diálisis, o lo que quizás es más preocupante y no está tanto en la mente de las autoridades sanitarias, de un mayor riesgo de muerte de cualquier causa cardiovascular. Dice, no todos nos tenemos que morir, pero esta es una muerte prematura. O sea, cuando en consulta le decimos a un paciente, ¿tiene esta enfermedad renal crónica?, esa es una forma sutil de decir, el paciente normalmente te responde algo sobre el dolor de los riñones y la espalda, o sea que ya hace falta concienciar a la población sobre el problema de la enfermedad renal crónica. Pero lo que estamos diciendo en realidad es, usted en la rifa para estar muerto dentro de 12 meses tiene entre 2 y 7 papeletas más que cualquier otra persona de su edad. Y entre 2 y 7 papeletas más. Estamos viendo que los tratamientos actuales te disminuyen el riesgo un 15%, un 20%, un 40%, pero se quedan con el exceso de papeletas. Recordad también que la clasificación de enfermedad renal crónica es en la clasificación CGA. O sea, estamos obsesionados por el filtrado glomerular, por la albuminuria, pero hay una C delante. Todo paciente con enfermedad renal crónica tenemos que asignarle una causa, y la causa además tiene que ser la de verdad, no la que nos sirva para cubrir el expediente.
a pesar de todo esto, todavía hay discusión de si una persona mayor de una cierta edad tiene enfermedad renal crónica con el filtrado glomerular de 50. Y alguien dice, no, es que la función renal disminuye fisiológicamente con la edad. Pues cuando en el eje vertical mostramos aquí el riesgo absoluto de muerte y la raya roja son los mayores de 75 años, vemos que estas personas mayores de 75 años, los que algunos les acusan de tener una disminución fisiológica del filtrado glomerular, son los que más les aumenta el riesgo de muerte cuando el filtrado baja de 60. Si trasladamos este aumento absoluto del riesgo de muerte a alguien más joven, nos parecería escandaloso. Pero a menos de 75 años, pues parece que se hace. Fijaos también, existe la disminución fisiológica del filtrado glomerular. Esta línea marca el punto de filtrado glomerular con menor mortalidad a lo largo de la edad. Está en 120 para los más jóvenes y pasa a estar en 90 para los más mayores. O sea que una persona sana desde una cierta edad le ha bajado el filtrado glomerular, pero sigue estando claramente fuera del rango de la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué problemas tenemos ahora para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes? El primero es que la enfermedad renal crónica es invisible. Decimos, no hacemos suficiente albuminuria, pero es que aunque la hagamos, sí se hace creatinina, sí se hace filtrado glomerular, y aquí está en una cohorte de atención primaria sueca, estudiada por Juan Jesús Carrero, nuestro compatriota, los diagnósticos que figuran en la historia clínica de pacientes seleccionados porque tenían enfermedad renal crónica, porque tenían filtrado glomerular por debajo de 60, 2 veces separado de 3 meses. Era más frecuente que tuviera un diagnóstico de cáncer en la historia clínica que un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Y los que no tienen el diagnóstico de enfermedad renal crónica se les trataba más con nefrotóxicos, o sea, tiene consecuencias reales para el cuidado del paciente. Segundo problema grave, la enfermedad renal crónica se diagnostica tarde. Aquí está reflejado en el eje vertical el filtrado glomerular, en la horizontal el tiempo, y cómo a todos nos disminuye el filtrado glomerular, y aquí está representado alguien que eventualmente terminaría en diálisis. En base al filtrado glomerular le diagnosticamos de enfermedad renal crónica cuando ha perdido la mitad de la función renal, cuando de 2 riñones ha perdido uno entero, pero es que el otro no es alguien con una nefrectomía que el otro riñón está sano, es que el otro está afecto por la misma causa que se ha llevado por delante el primer riñón. Y ahí, en ese momento, es cuando hacemos algo. O sea que si definimos nuestra aproximación actual al diagnóstico de tratamiento de enfermedad renal crónica, sería algo así. Maestro, ¿qué está haciendo hoy? Nada. Pero ayer también estaba haciendo nada. Es que no he terminado. Pues efectivamente, durante años y años no hacemos nada y de repente, uy, el filtrado ha bajado por debajo de 60. Entre 2 y 7 veces el riesgo de muerte. Hay que acudir al rescate con unos fármacos que estamos haciendo, unos ensayos clínicos, y así, en vez de 7 veces más riesgo de muerte, va a tener un 15% menos. Y este es un problema actual. Se han mostrado aquí las guías CADIGO de diabetes y enfermedad renal crónica. Se han actualizado en 2 años porque ha habido grandes avances, pero el problema sigue siendo el mismo, que es cuando ya tienes enfermedad renal crónica, cuando ha volado ya la mitad de la función renal. Ahí es cuando empezamos a actuar. Este es el problema. Dice, no, es que eso era antes. Ahora a eso le llamamos insuficiencia renal crónica, cuando baja el filtrado por debajo de 60, pero tenemos un nuevo concepto que es la enfermedad renal crónica, en la cual usamos la albuminuria para un diagnóstico más temprano, cuando la función renal todavía es normal. Y eso es así, aunque, bueno, para eso habría que medir la albuminuria, que vemos que a lo mejor no se mide, y sabemos que cuando tienes una albuminuria patológica, incluso con función renal normal, ya tienes aumentado el riesgo de muerte de cualquier causa cardiovascular, y además tenemos una posible explicación. Cuando tienes albuminuria, eso quiere decir que el glomérulo está dañado, se está filtrando mucha albúmina y solo aparece en orina cuando se sobrepasa la capacidad del túbulo proximal para recuperarla. O sea que para cuando la albúmina aparece en orina, aunque sea poquita, tienes las células tubulares proximales empachadas de reabsorber albúmina. Y eso no es gratis, eso les hace perder la capacidad de producir cloto, que es una proteína con propiedades antienvejecimiento, que Juan Navarro estamos estudiando hasta qué punto el efecto nefroprotector y cardioprotector de los inhibidores angiolíticos podría tener que ver con esto. Bueno, y de hecho las últimas guías de prevención cardiovascular de los cardiólogos nos dicen que la albuminuria es de los factores de riesgo cardiovascular que hay que medir. Además dicen, considere usted medirlo a todo paciente, a todo varón de 40 años, toda mujer de 50 años, y este sería el nuevo ABCDE de la prevención de riesgo cardiovascular. Cuando cumples 40 años tienes que saber tu albuminuria, tu filtrado glomerular, tu tensión arterial, tu colesterol y tu glucemia. Pues sería ideal que lo hiciéramos así, iríamos a lo mejor un poco antes, pero no del todo. Esta es la gráfica que representa en el eje vertical el riesgo absoluto de muerte, en el eje horizontal la albuminuria, vemos de nuevo
Los más perjudicados por tener albuminuria patológica son la gente de más edad, a lo mejor la población, el grupo de población al cual le damos menos importancia, pero ahí está 30, ahí está el dintel de 30. Alguien sano tiene una albuminuria entre 1 y 2 miligramos por gramo de creatinina. 30 es 10 veces más. O sea que incluso si la albuminuria, diagnostica enfermedad renal crónica por la albuminuria, es más precoz que por disminución del filtrado glomerular, aún así podemos ir décadas detrás de las cosas que están ocurriendo en el riñón. Y una idea del problema nos lo da esta gráfica de Manolo Gorostide, lo que es la prevalencia actual de la enfermedad renal crónica en España, que es parecida a la de otros países. Y aquí hay algo que llama muchísimo la atención. La mayor parte de los pacientes están en categoría G3A, o sea, tienen filtrado glomerular entre 45 y 60. Pero para cualquier enfermedad o condición patológica, lo más frecuente en la salud es un poco menos frecuente una pérdida leve de salud, menos frecuente una pérdida moderada de salud y lo menos frecuente de todo es una pérdida grave. O sea que aquí nos faltan un montón de pacientes. O sea, da la impresión de que un día te levantas por la mañana y dices, coño, que tengo enfermedad renal crónica. Ayer no, hoy sí. De repente me llegan el correo 7 papeletas para la rifa de estar muerto dentro de 12 meses. Entonces, debemos ser conscientes de que aquí nos faltan, de que a la inmensa mayoría de los pacientes que progresan para perder función renal, en ellos la albuminuria no es un marcador precoz de enfermedad renal crónica. Y esto es algo que le hemos llamado el punto ciego de la enfermedad renal crónica, recordando un poco al punto ciego de los espejos retrovisores de los coches. O sea, imaginamos este paciente que es un paciente real. Tiene una enfermedad renal crónica desde el nacimiento. Y durante años eso no notamos en el filtrado glomerular porque a pesar de que va perdiendo nefronas, las que quedan hiperfiltran y el filtrado glomerular es aparentemente normal. Luego empieza a perderlo. Y cuando baja de 60, a los 40 años de edad, le diagnosticamos enfermedad renal crónica. Dicen, no, tenemos la albuminuria que es más precoz. Pues que la albuminuria también es 1 o 2, o sea, tiene que subir a 5, a 10, a 15, a 20, y cuando llega a 30 le diagnosticamos. Todo el espacio rosa es el actual punto ciego de la enfermedad renal crónica. Y hay una prueba de que esto es así, que es este paciente, un paciente con poliquistosis renal, que cuando nació le hizo una ecografía y se vieron los quistes y le diagnosticaron. O sea, en algunas enfermedades tenemos una herramienta que permite diagnosticar la enfermedad renal crónica hasta 30 o 40 años que las herramientas habitualmente utilizadas, que son la albuminuria y el filtrado glomerular. Pues bien, en este caso la ecografía. Necesitamos desarrollar herramientas similares para todas las demás causas de enfermedad renal crónica. Y en ese sentido, pues están desarrollando, por ejemplo, la peptidómica urinaria en una gran población que incluía muchos pacientes con nefropatía diabética. Lo que buscamos fue predecir una rápida pérdida de filtrado glomerular. Pues bien, en verde, cuando el filtrado glomerular era por encima de 60, la peptidómica urinaria identificaba mejor los pacientes con rápida progresión que la albuminuria. La albuminuria se convertía en un buen predictor cuando el paciente ya tenía enfermedad renal crónica. Y es que es algo que sabemos que según baja el filtrado glomerular, sube la albuminuria, porque según quedan menos nefronas, hiperfiltran y se produce una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria en cualquier enfermedad renal crónica, incluida la nefropatía diabética. Luego también la resonancia multiparamétrica también está dando resultados de identificar daño renal en pacientes que ahora mismo no les diagnosticaríamos. Bueno, y esto es con respecto al diagnóstico precoz. O sea, estamos diagnosticando tardíamente en base a los criterios actuales. Pero luego hay otro problema que yo creo que es todavía más grave, que es el que he llamado el dilema Rumsfeld. Ya sabéis que este fue el ministro de Defensa americano que generó el problema de Irak, podríamos decir. Entonces dijo esta cosa que en realidad era una traslación de ideas filosóficas antiguas. Hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, pero hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y eso parece un lío, pero aplica a la nefrología y a la cosa de enfermedad renal. Esta es una gráfica de tantas que hay reflejando las grandes causas de enfermedad renal crónica. La primera, la diabetes. La segunda, la hipertensión. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Pues sabemos que esto es mentira. Esto no es verdad. En concreto, la hipertensión no es la segunda causa de enfermedad renal crónica.
En Estados Unidos está bien estudiado porque los pacientes que desarrollan fundamentalmente lo que se llamaba antes, lo que se llama nefropatía hipertensiva son los afroamericanos, y resulta que esa gente lo que tiene en realidad es una nefropatía familiar por variantes del gen ApoL1, que en África les protegía de la tripanosomiasis, y en Estados Unidos, donde se vive más años además, pues el problema es que desarrolla enfermedad renal crónica, y decían por hipertensión, y que además esta gente pues no se toma los fármacos antihipertensivos y por eso es una nefropatía hipertensiva que no mejora al tratar la hipertensión, ¿no? Pues nefropatía familiar. También sabemos lo que no sabemos, y sabemos que no sabemos cuál es la contribución real de las nefropatías familiares de causa genética. En esta gráfica suele reflejarse la poliquistosis renal, y todas las demás nefropatías familiares están metidas en un lote que es otros, con lo cual son invisibles. Y esto parece una tontería, pero tiene su aquel. O sea, si la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en los no diabéticos es la hipertensión, pues cuando me enfrento a un paciente que no sé la causa y es hipertenso, digo, ¿qué va a tener? Lo más frecuente será la hipertensión, con lo cual ponemos hipertensión y alimentamos esta gran mentira. Y sin embargo, si las enfermedades hereditarias están ocultas, pues no es frecuente. ¿Cómo va a tener eso? No hago los test diagnósticos adecuados, no lo diagnostico. Entonces, el elefante en la habitación del tratamiento, del diagnóstico etiológico de enfermedad renal crónica son las nefropatías familiares. En Estados Unidos en concreto, ApoL1 y los afroamericanos, pero y en nuestro medio. Pues vamos a hacer algunos razonamientos, ¿no? La nefropatía familiar que mejor conocemos, que es la poliquistosis renal autosómica dominante. Edad más frecuente de llegada a diálisis, los 60 años. Entonces, de las que no diagnosticamos porque no hacemos test genéticos, pues podrían estar no solo en los jóvenes, que es donde a lo mejor lo sospechamos, sino en la gente de 60, 70, 80 años. ¿Protege la diabetes de una nefropatía genética, de causa genética? Pues de entrada uno diría que no, pero es que además a lo mejor se podrían sumar los efectos. Y de esto hay casos. Este caso lo he traído porque cuando lo leí dije, joder, si esto lo veo yo todos los días. Dice, varón de 60 años con enfermedad renal crónica lentamente progresiva, se había diagnosticado de nefropatía hipertensiva y diabética. Digo, esto lo veo yo todos los días. O sea, no basta con poner un diagnóstico, sino haces una lista ahí de todas las cosas que tiene el paciente, porque algo será. O sea, lo de nefropatía hipertensiva y diabética, así, todos los días varios. Bueno, pues como además tenía familiares en diálisis, que esta es otra, en diálisis no, con enfermedad renal crónica, y la historia familiar hay que hacerla y hay que repetirla, porque a lo mejor la primera vez que tuvo contacto el paciente con la sanidad no se sabía la historia de sus familiares o no habían llegado a diálisis, que es lo que llama la atención, y a lo mejor 10 años después sí. Bueno, pues le hace un estudio genético y le diagnostican de nefropatía intersticial autosómica dominante, hipertensiva o diabética. En concreto, la variante que le he encontrado, MUC1, requiere un diagnóstico genético especial. No sale en la mayoría de los estudios por secuenciación. O sea que si no hace ese estudio genético especial, no se diagnostica. Bueno, pues ¿qué herramientas tenemos para el diagnóstico etiológico? Pues tenemos la historia, es la que solemos usar en la nefropatía diabética, en la hipertensiva. Tenemos la serología, autoanticuerpos. Tenemos la imagen para la poliquistosis renal. Tenemos la biopsia, que es la única que tiene problemas de seguridad. No, es muy segura, sí, pero aún que sea muy segura, es menos segura que te haga una ecografía. Y tenemos la genética. Estas son las herramientas que tenemos. Algunas son más caras que otras. En concreto, la biopsia es cara porque requiere personal, requiere un ingreso de al menos unas horas, requiere el análisis de la biopsia, y la genética es cara ahora es cara porque necesita personal, porque la secuenciación del genoma ahora cuesta 100 euros, lo que es la técnica en sí, pero requiere personal para interpretación, pero eso se va a acabar, porque eventualmente lo analizará un algoritmo. Y luego está la disponibilidad, y ahí tenemos un gravísimo problema con el diagnóstico genético, y tenemos un problema también relativamente grave con lo que es no la realización de la biopsia renal, sino la interpretación y su interpretación correcta con todas las técnicas que deben usarse, incluyendo la microscopía electrónica de rutina. Entonces, esto puede hacer que no diagnostiquemos correctamente las causas. Se está empezando a hacer
están empezando a aparecer reports de lo que te encuentras cuando haces estudios genéticos amplios. Por ejemplo, cuando secuencias todo el exoma. En realidad no todos. Aquí secuenciaron 700 genes que pueden dar lugar a enfermedades renales mendelianas. Y lo que se encontraron fue que la enfermedad de Alport es más frecuente de lo que pensamos. Se encontraron que los pacientes que tenían enfermedad de Alport diagnosticados genéticamente tenían diagnósticos previos de poliquistosis, tenían diagnósticos previos de nefropatías glomerulares, tenían diagnósticos previos de nefropatía hipertensiva y luego había unas cuantas personas honestas que decían no sé lo que tiene. La frecuencia del síndrome de Alport es similar a la de la poliquistosis renal, cuando hace estudios genéticos. Y ahora viene la pregunta. Si en el día a día estáis viendo menos pacientes Alport que poliquísticos, pues pensar de qué le estáis diagnosticando. Porque no estáis diagnosticando de Alport, pero ahí están. Y en concreto, si uno lee up-to-date, a fecha de esta mañana, dice el sedimento urinario en los pacientes con diabetes, nefropatía de enfermedad renal diabética, pues frecuentemente tienen microhematuria, especialmente si tiene mucha albuminuria. ¿Alguien a estos pacientes con microhematuria de enfermedad renal diabética les ha hecho un estudio genético? Entonces, no sabemos lo que tienen. Esto es la forma de diagnosticar ahora mismo las enfermedades genéticas. Lo más frecuente que tenemos disponible es un panel de genes. O sea, ya hemos pasado de estudiar un solo gen en base a una sospecha, como hacíamos antes, a estudiar un panel. En realidad, en muchos sitios lo que está haciendo es un exoma. Se secuencia toda la parte codificante del DNA, aunque solo se analiza una parte, y vamos hacia analizar el genoma entero. Y cuando analizas el genoma entero, aparecen ahí explicaciones para rasgos hereditarios que no se pueden explicar en base a variantes del exoma. ¿Y la literatura? ¿Eh? Sí, yo había programado para 25, sí, está. Entonces, esto es un paciente de la consulta de María Vanessa Pérez Gómez, un paciente diagnosticado de poliquistosis renal, por imagen, hermana diagnosticada por nefropatía IgA, por biopsia, los dos diagnosticados de Alport por diagnóstico genético. El 10% de las necropsias tienen depósitos de IgA, no todos son nefropatías IgA. O sea que lo de considerarnos tan listos como para poder sospechar una nefropatía concreta en base a la genética se acabó. Ahora mismo es posible usar el diagnóstico genético en la UCI. Es posible tener un diagnóstico genético a base de secuenciar el exoma en horas en la UCI. O sea que eventualmente lo tendremos disponible en el día a día. Tenemos un proyecto que se llama la causa Spain CKD COS, donde tenemos financiación para secuenciación genómica de múltiples pacientes, especialmente los que tengan enfermedad renal crónica temprana, y con eso lo que pretendemos obtener son scores de riesgo genómico. En base a comparar pacientes con controles, habrá pacientes que la suma de múltiples genes dará lugar a un alto riesgo de enfermedad, pero fijaos, esto está copiado y pegado de Wikipedia. Pero si en vez de risk porcentaje inespecífico decimos risk por enfermedad renal crónica, veis que lo que ocurre en realidad con estos risk scores es que envejece rápidamente, que a partir de los 40 años hay gente que envejece, que desarrolla enfermedad renal crónica antes que otros, y eso es identificable y predecible en base a su genética. Se puede identificar poblaciones de alto riesgo. Lo que nos lleva es que a lo mejor estos pacientes que diagnosticados de nefropatía hipertensiva o diabética o en realidad no les podemos diagnosticar de una causa concreta porque no la tienen. Porque lo único que pasa es que sus riñones están envejeciendo más rápidamente. Y esta es la explicación. Esta señora está aquí con su suegra y aquí está la señora ahora más joven que su suegra en la foto anterior. Y esta señora el problema que tiene es que no todos envejecemos biológicamente al mismo ritmo, no todos los órganos de cada uno de nosotros envejecen al mismo ritmo y, por ejemplo, los pelirrojos tienen un problema genético por el cual envejecen más rápidamente su piel en interacción con determinado microambiente que es el sol. Entonces, nefropatía diabética. Estudios bastante básicos de genéticos. COL4A3, variantes de COL4A3 son factores de riesgo para la nefropatía diabética, entre otras cosas porque aumenta el depósito de colágeno 4, se engrosa la membrana basal glomerular, que es la histología de la nefropatía diabética. Estos son los genes que causan Alport.
sea que en el futuro lo que nos gustaría sería poder identificar estos riñones pelirrojos, riñones que van a envejecer rápidamente, sobre todo si les añades una diabetes o les añades otra cosa que equivalga al sol de los pelirrojos. Y hay datos de que se puede prevenir el envejecimiento renal. En ratones, concretamente, los IECAS, dados desde edad temprana, hacen que cuando tengas 100 años ratoniles tengas 4 veces más nefronas que si no has tomado IECAS. Entonces, este es el resumen. La enfermedad renal crónica ahora mismo es invisible. O sea, olvídate de la albuminuria. Con el filtrado glomerular no se pone el diagnóstico en los pacientes que lo tienen y no se actúa en consecuencia. La estamos diagnosticando tarde. O sea, un avance será que se mida albuminuria, pero tenemos que cambiar los criterios diagnósticos para diagnosticarla una década antes, que es cuando podemos totalmente evitar el riesgo cardiovascular asociado y no solo disminuirlo un 15%. Y finalmente necesitamos una disponibilidad amplia del diagnóstico genético sin restricciones, y yo creo que en el futuro se aplicará a las nefropatías diabéticas también. O sea, algunos tendrán una nefropatía diabética estricta y otros tendrán una nefropatía asociada genética que podrá tener un diagnóstico específico y un tratamiento específico. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alberto. Una pregunta en la sala, sí, adelante. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer una pregunta que a lo mejor es conflictiva. Después y teniendo en cuenta que los que estamos aquí estamos, como dije ayer, los estimulados, los que estamos muy concienciados con nuestra patología y compartida con cardiología, y escuchando las sesiones de hoy del doctor Díaz, del doctor Gorriz, hace nada hemos publicado y hemos comulgado como sociedad con unos criterios de derivación y de circuito de pacientes entre primaria y nefrología, que cuando uno los lee piensa, y no llegamos tarde, es decir, no estamos mandando mensajes aparentemente contradictorios si ya decimos que los pacientes con filtrados por debajo de 60 han perdido la mitad de su función. Si uno se mira bien esos criterios de derivación, creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica a lo mejor, es que perderíamos incluso pacientes ya no solo en el diagnóstico y el manejo, sino que muchos de ellos que ni entrarían para potenciales ensayos clínicos. Hablamos del manejo de la hiperpotasemia, hablamos de la detección de este paciente, de que hacemos gritos en editoriales de que la enfermedad renal crónica es una enfermedad invisible. No mandamos un mensaje un poco contradictorio cuando decimos que el paciente según qué edad ya tiene que tener un filtrado de X de cara a la derivación, al nefrólogo a asumir su manejo en muchos aspectos. Sé que es una pregunta conflictiva porque hemos comulgado con este consenso, pero no sé, tu opinión, que eres uno de los líderes en estas llamadas de atención. Es un problema de recursos. No tenemos recursos suficientes para atender a todos los pacientes con enfermedad renal crónica, pero si renunciamos a ellos de entrada, pues pasará lo que pasa, que la nefrología como especialidad no se coge porque dicen determinados estudios que va a desaparecer en base a no sé muy bien a qué razones. O sea que aquí tenemos un dilema. Podríamos empezar a coger esos pacientes y decir, necesitamos recursos, necesitamos nefrólogos, pero mientras tanto moriríamos en el intento hasta que las autoridades reaccionen. José Luis contesta como líder del documento de consenso y derivación y luego Javier. Por alusiones muy breves, simplemente es en efecto lo que ha dicho Alberto. El tema de recursos, el ministro la ministra de Sanidad o el ministro de Sanidad o el conseller no tiene que atender a los 5 millones de ciudadanos de una autonomía, tiene que delegar. Entonces, nosotros lo que tenemos que enseñar a pescar a los médicos de primaria y a la gente que está en otras especialidades para que detecten todo esto de manera precoz. En efecto, el documento de consenso es un documento muy práctico y que creemos que ha mejorado mucho. Sí que es verdad que cuando lee el documento de consenso dice un chico de 25 años con albuminuria de 100 tiene que ser rápidamente remitido al nefrólogo, porque no es lo mismo. Hay que hacer unos puntos de corte, igual que un paciente de 90 años, que a mí me remiten pacientes de 91 años con albuminuria de 400 y les digo que no, les sugiero lo que tienen que hacer. Entonces, como todo, hay que hacer unos puntos de corte. Sí que es verdad que a lo mejor, en base a los datos que ha mostrado Alberto, la estrategia, y ahí la Sociedad Española de Nefrología tiene mucho papel, hablar con los ministros de Sanidad o la ministra de Sanidad y decir, señores, aquí
hay una estrategia que se necesitan más nefrólogos para tal. Y si se crea una estrategia de aumentar plazas de media, aumentar plazas de nefrólogos, se crea todo esto para aumentar el abordaje desde un inicio, que lo tengo muy claro que probablemente será rentable. Pero cuando hablamos de nivel de estrategias políticas es muy complejo. Y por ahora, si hacemos un documento que diga que remita a todos los enfermos por encima de 60, a los autores en representación de todos vosotros nos corren a gorrazos los colegas nefrólogos, como ha pasado en otros momentos. Entonces yo creo que es un punto de equilibrio en el que los cortes son unos cortes prácticos y que se movilizan en función de la edad y el riesgo del paciente. El problema gravísimo que tenemos es que le cedemos el tratamiento de la enfermedad renal crónica precoz a unos especialistas que no han rotado por nefrología. Yo no voy a hacer un dumping de pacientes para mis colegas, ¿no? Javier. Alberto, muchas gracias por la charla. Yo estoy de acuerdo contigo. El drama está en que estamos viendo la puntita al iceberg. Tenemos que meternos debajo del agua. Meternos debajo del agua comporta utilizar metodologías que a día de hoy son poco accesibles. Yo te quería preguntar por algo que te he oído antes. Aunque sé que tiene problemas técnicos su medida, la medida de alfa-cloto, ¿no sería un parámetro o una actuación muy precoz para identificar a pacientes incluso sin albúmina patológica? Sí, o sea, esa es una buena propuesta, pero como has dicho, hay problemas técnicos. Es relativamente inestable, sufre mucho que está la muestra encima de la mesa y que se congele y se descongele. Entonces, lo ideal, la forma ideal de medirlo es muestra fresca y por Western blot, lo cual lo hace complejo. Hay una cosa que... Con la nomenclatura es importante y tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Tenemos un REER, Registro Español de Enfermos Renales, donde hay 60.000 personas. Las autoridades sanitarias ven que hay 60.000 pacientes renales, no ven los 5 millones. No deberíamos cambiar el nombre. Cambiar el nombre para que nadie llegue a confusión y crea que hay 60.000 pacientes renales en vez de los 5 millones que hay. De enfermedad renal crónica en tratamiento sustituto, aunque sea más largo, pero yo creo que eso es gravísimo porque las autoridades sanitarias no son conscientes de la enfermedad renal crónica como causa de muerte antes de llegar a diálisis y no son conscientes del problema del paciente con enfermedad renal crónica que no está en diálisis o trasplante. Solo ven el diálisis o trasplante, se trasplanta aquí muy bien y no ven que un paciente trasplantado de 20 años tiene una esperanza de vida 15 años menor que la de una persona de su edad. Y si está en diálisis, con 20 años, 40 años menos de esperanza de vida. Eso no lo ven las autoridades. Yo creo que eso hay que machacarlo. Muchas gracias, lo siento, pero no tenemos tiempo para más preguntas y podríamos estar aquí comentando y hablando un montón. Gracias, Alberto.